Hola, soy Tiana Locane. Este es mi segundo cuatrimestre estudiando licenciatura en diseño y para el proyecto integrador de esta materia decidí hablar sobre la historia de mi abuelo que se llama Raúl. Bueno, esta historia empieza en julio del año 1936, que es cuando empezó la Guerra Civil Española y duró hasta 1939. Gracias a la Guerra Civil Española generó un montón de pobreza y un montón de peligro en todo el país, ya que la gente no sabía qué hacer, estaba como loca, que nada, el país no estaba en buenas situaciones. Y después de unos largos años, el 28 de mayo de 1942 es cuando nació mi abuelo Raúl, pero la historia realmente empieza en 1948, que es cuando mi abuelo tenía 6 años. La historia empieza en este momento ya que es el momento en el que la familia de Raúl decidió empezar a mudarse para conseguir una vida mejor. Bueno, Raúl vivía con toda su familia, estaban sus dos papás que se llaman Marcelino y María, y por otro lado tenía los dos hermanos, uno más grande que se llama José y una más chica que se llama Elida. Ellos vivían en Arzúa, España, que en su momento no estaba en su mejor estado por la guerra, pero igualmente es un lugar muy lindo. Y para dar un poco de contexto de la historia y los personajes, por un lado está la mamá María, que ella trabajaba de ama de casa, o sea que cuidaba a los chicos, cuidaba que la casa esté todo en orden y todo en su lugar. Y por otro lado está el papá, que vivía, que trabajaba en un campo. Pero este campo en realidad lo hacía junto a sus 5 hermanos. Y en el campo tenían un montón de cosechas, animales, lo que sea. Bueno, después por otro lado está Raúl, que él solo tenía 6 años, entonces iba al colegio, pero no podía hacer mucho más que eso. Y solo pudo ir por 5 meses ya que después empezó todo lo de la mudanza, entonces no logró ir mucho más que eso. Pero para dar un poco más de imagen a la historia, un poco sobre Raúl es que nada, era un nene de 6 años, entonces era bastante chiquito, era un nene común y corriente, súper delgado, con el pelo marrón oscuro, ojos claritos, y le destacaban un montón en su cara ya que eran verdecitos azules. Pero bueno, nada, igualmente él era muy especial ya que él era súper pacífico, o sea, es un nene de 6 años, o sea que tenía su parte aventurera y muy activo, pero a la vez era súper pacífico, entonces nunca generó ningún tipo de problema a la hora de toda esta situación. Bueno, ahora hablando más sobre la historia, nada, en este momento era todo muy difícil, especialmente porque como que todo lo que cada uno tenía no les pertenecía específicamente a ellos. A lo que voy con esto es que en ese momento estaba la Guardia Civil Española, que sería el ejército o la policía ahí. Entonces, gracias a la pobreza y todo eso, cada recurso, cada alimento, cada cosa que querías hacer tenía que ser vista y le tenían que dar el ok la Guardia Civil. Entonces esto generó mucha bronca y mucha angustia, ya que, ponele, el papá Marcelino, él tenía su campo, pero para poder usar y tener cada recurso que él armaba, tenía que declararlo hasta la Guardia Civil y de ahí no solo que le tenían que dar el ok, sino que lo dividían en dos. Parte iba hacia la familia y la otra parte iba hacia ellos y el resto de la población. Bueno, gracias a todas estas situaciones de pobreza y de no estar viviendo bien, tomaron la decisión de mudarse, pero que igualmente era un problema, aunque la familia tuvo una ventaja en este momento. Como dije antes, todo lo que hacías tenía que ser visto por la Guardia Civil antes y el hecho de mudarse también. Si vos tenías familiares afuera, por ejemplo, María, o sea, la mamá de Raúl, tenía a todos sus hermanos acá viviendo en Argentina, entonces tuvo la ventaja de que podían llamar tranquilamente a la Guardia Civil y irse y poder vivir en un lugar lindo. La gente que no tenía gente conocida se iba directo al campo, en cambio Raúl y su familia se pudo ir a la ciudad de Buenos Aires a vivir con su familia y estar en una mejor situación que el resto. Entonces nada, finalmente llegó el momento que tomaron la decisión, ya se podían ir, ya tenían los pasajes al barco, pero igualmente habían problemas. Por un lado tenían tenían parte de su familia ahí, tenían su casa, trabajo, amigos, todo.
Entonces, nada, cuando llegó la decisión de irse, tuvieron que hacer varias cosas. Una de esas era dejar la casa y el campo. Cosa que todo eso se lo dejaron al hermano del papá de Raúl, Marcelino. Así que con eso ya se sacaron ese peso de encima. Pero después, por otro lado, estaba el hecho de que tenían hijos chiquitos y el viaje iba a ser un largo viaje en barco y también en auto. Entonces como que tenían que ver qué hacer con el tema de la comida, ya que era todo muy reducido. Ya viviendo ahí era reducido por la pobreza, pero al ser nenes chiquitos es como muy complicado que cumplir sus gustos y que puedan vivir de una buena forma y poder pasar los días bien. Entonces nada, finalmente el papá pudo conseguir la cantidad de comida que podía llevar para que todas puedan pasar el viaje de la mejor forma posible. Pudieron también dar la casa, dar el campo y lo único que faltaba era la situación económica. Porque no solo tenían que pagar el pasaje del barco, sino que también tenían que pagar una forma de llegar desde su casa hasta Vigo, España, que es de donde salía el barco. Nada, finalmente pudieron conseguir la plata y decidieron ir en su propio auto. Eran 2 horas y media hasta Vigo, que es donde abordaban el barco. Entonces finalmente llegó el momento de irse y llegaron, entraron en el barco y nada, ahí estaban dentro de todo cómodos, o sea, tenían una cabina para 5 personas, que son los 5 integrantes de la familia, así que pudieron entrar bien y también tenían la comida necesaria, tenían todo lo que necesitaban para viajar bien, pero igualmente fueron 14 días en barco, cosa que se pasó muy lento, ya que lo único que tenían para ver y hacer es ver el mar, o sea que era agua y agua y agua por 14 días. Pero bueno, finalmente en 1950 llegaron a Argentina, que llegaron al puerto de la ciudad de Buenos Aires. Y nada, era un día muy como impactante para toda la familia porque era un día, era de noche, pero estaba muy lindo el día y encima estaba lleno de luces como de la calle, la ciudad. Entonces fue como un momento muy impactante para la familia finalmente ver como un país que esté en un buen estado y que puedan vivir tranquilos. Bueno, finalmente los pasó a buscar el tío, que ahí es donde se quedaron por varios años, ya que como no tenían nada, tenían que adaptarse al lugar y todo eso. Entonces, nada, finalmente fueron lo del tío. Fue todo un momento impactante, pero pudieron ir al colegio, hacerse amigos, estar con su familia, reunirse y no recibieron ningún tipo de discriminación hacia nada. Así que nada, fue la mejor decisión que pudieron haber tomado.